creó una especie de resistencia, de gente normal, guerrilla, que al final ese es el germen de las bandas de bandoleros. Es decir, gente que se echó al campo para luchar contra ella y cuando ellos se van dice, pues ahora voy a seguir haciendo lo que ya sé hacer y lo que se me da bien hacer. En este caso, cambian a los franceses por los ricos, a los que les robaban pues lo que pillaban. ¿Qué pasa? A medida que el siglo avanza, pues, al final se malean hasta tal punto que se convierten en de todo. Ahí cabía todo. Asesinos, violadores, todo el que no se quería enfrentar a la justicia del momento se echaba al monte y ya está. Porque además, lo que te tocaba en la mayoría de las ocasiones es ese aparatito que vemos ahí, que no lo voy a explicar porque hay niños, pero que es bastante desagradable, que es el garrote vil. 4, efectivamente. Fue justo antes de la guerra civil. En este caso, pasos largos, que es como lo llamaban a él, lo que os decía antes, en los pueblos, si no heredas el mote de tu familia, al final te crean uno. Y en este caso, él era muy alto para su época y le pusieron pasos largos, ¿no? Como veis ahí, él vivió prácticamente toda su vida en una cueva y al final, más que un bandolero como tal, era un pobre hombre que literalmente no tenía donde caerse muerto. Y él pues vivía en una cueva, cazaba y con lo que cazaba lo vendía y comía. ¿Qué pasa? Que evidentemente, ¿dónde cazaba él? En los cotos y en las fincas privadas de los señoritos. Y por tanto, cada vez que lo denunciaban, la Guardia Civil se lo llevaba, lo dejaba unos meses y lo volvía a soltar. Y así se pasó toda su vida entera. Hasta los 60 años, que a los 60 años cometió un crimen que ya fue más serio y que no os contaré hasta el final. ¿Hay aquí? Que hay un círculo rojo, pues ese círculo rojo, ahí es donde vivió pasos largos prácticamente toda su vida. Eso es, podemos decir que una pared vertical. Claro, el objetivo era pues que nunca lo encontraran, evidentemente, y ahí yo creo que podía subir él y las cabras. Creo que poca gente más era capaz de llegar hasta ahí. Entonces él vivió prácticamente toda su vida ahí. Como decía antes, él fue a la cárcel muchísimas veces, pero por nada más importante que cazar en finca de los señoritos, y al denunciarlo iba a la cárcel, se pegaba unos meses, salía y volvía a hacer exactamente lo mismo, entre otras cosas porque muchas opciones tampoco tenía. ¿Qué pasa? Como os he dicho antes, bueno, mirad la cara que tiene ahí, que parece malo, malísimo de película, pero en realidad no era tan malo. Lo que pasa que lo que sí es cierto es que tuvo una vida muy dura, muy, muy dura. Además luchó en la guerra de Cuba, en fin, cuando vino ya sus padres muertos. ¿El qué? Más la hambre. No, más la hambre, imagínate, y el frío. Imagínate vivir en una cueva, en la zona de Ronda, que nieva, el viento, la mala vida que pasó él, ¿no? Y al final él fue a la cárcel, como he dicho antes, muchas veces, y aquí vemos, esta es la última entrevista que él dio, porque se hizo tan famoso en el momento por el tipo de vida que llevaba, pues que llegaba a salir en prensa. Esta entrevista la dio en 1934, estando en la cárcel aún, ¿eh? Y cuando salió de ahí justo, esto fue en marzo del 34, se enteró que él estaba en la cárcel por el chivatazo que había dado el guarda de una finca. Entonces fue a por él y ese más chivatazo no dio. O sea que con 60 años, por primera vez mató a alguien. Por primera y última vez, porque la Guardia Civil ya no se lo pensó. Fue a por él y lo mató. Acabando así con el último bandolero de la historia. Y aquí, claro, hay una cuestión súper importante y es que, imaginaos, hemos dicho antes que nadie sabía dónde él estaba. Dónde vivía, exactamente dónde estaba su cueva, nada. ¿Cómo pensáis que en esos años, en el año 1934, pudieron encontrarlo? ¿Qué utilizaron para encontrar a este hombre en mitad de un sitio que además la zona aquella está llena de bosques, de cuevas, de tajos? ¿Una candela o algo? Podría ser, pero no. Perro. Ah, ¿visto? El primer perro policía de la historia de España es ese perrito que vemos ahí, que no es que perteneciese a la Guardia Civil como tal, sino que uno de los guardias civiles que estaba buscando a pasos largos se le ocurrió la idea de llevar a su propio perro, y ya sabéis que el olfato de los perros, y finalmente lo encontró. Eso que tenemos ahí es el levantamiento de cadáver de Pasos Largos, donde están todas las fuerzas vivas del momento, porque habían acabado ni más ni menos que con el último bandolero de la historia, pero tiene como protagonista real al perro, que como veis está ahí justo en el centro. Ese perro se llamaba Tommy, y aunque no pertenecía al cuerpo, porque como os he dicho antes, pertenecía a uno de los guardias civiles, pues honoríficamente se le considera que fue el primer perro que trabajó en labores policiales en España, o al menos el primero del que se tenga alguna
constancia. Sí, ya, eso también me preocupa a mí, ya lo recuerdo. Adiós. Bueno, seguimos por aquí. Aquí vamos a ver, bueno, más que a ver, a conocer la parte que para mí es más curiosa de todas. Vamos. ¿Alguien sabe cuándo empezó en España el turismo? ¿Os suena? ¿En qué año? Más o menos. Eso es lo que más o menos sabemos todos, ¿no? 60, Torremolinos, el boom, el turismo de masas. Pero el turismo en realidad empezó en Andalucía, ni más ni menos que en el siglo XIX. Esas leyendas se van acrecentando, se va mitificando la figura del bandolero y llega un punto en el que la élite, los ricos del momento de toda Europa, quieren venir aquí a ver quiénes son esos bandoleros de los que tanto se habla. Por tanto, toda esa élite, que al final eran pues escritores, pintores, gente con mucho dinero, bohemios y con mucho tiempo libre, pues querían venir aquí a vivir la aventura, atención a esto, de que te asaltase un bandolero. O sea, lo que ellos querían hacer aquí era que te asaltasen. ¿Por qué es esto? Porque al final es postureo puro y duro. Mayoría subían hasta Ronda y en Ronda era donde empezaba la fiesta. Ahí se compraban un burro y simplemente para ser asaltados por bandoleros, que recordemos que era el motivo principal del viaje, de hecho, si no los asaltaba uno, sentían que no habían venido a Andalucía. Entonces, claro, era como un viaje en balde. Entonces aquí compraban el burro y nada más salir de viaje era seguro que los asaltaban. ¿Por qué? Porque el arriero mismo los vendía. Iba al bandolero y decía, ahí por el camino Ronda van tres franceses a por ellos. Y en la mayoría de los casos el arriero se llevaba su parte del botín y casi siempre también le devolvían el burro. O sea, un negocio redondo totalmente. Pero todo el mundo contento porque el bandolero tenía su dinerito fácil y el viajero había vivido la experiencia que esperaban vivir. Por tanto, el primer paquete turístico de la historia lo tenéis aquí. El más famoso de todo, que quizá os suene, es Washington Irving, el más famoso de esos viajeros. Washington Irving, que estaba en Granada. Eso es. Claro, Washington Irving, ¿sí? Básicamente podemos decir que tiró por aquí en su camino hacia Granada. Madre mía. ¿Y cómo se llamaba el libro suyo? Los cuentos de la Alhambra. Sí. Leyenda de la Alhambra. Y de hecho ahora mismo se está potenciando la ruta que hizo él. Como una ruta de senderismo y cultural y tal. ¿El qué? El viaje a España. Tu sais pas celui-là qui était là? Oui, c'est le. C'est celui-là? Bueno. Peut-être pas celui-là. Ah, non, mais il y avait un truc qui s'appelait le voyage à Espagne. Bueno. Lo que decíamos antes es que, claro, cuando venían ellos aquí, digamos que ese mito no lo borraban, al revés, lo acrecentaban porque al final, con motivo de que a sus historias, sus libros y sus cuentos, digamos que lo mitificaban aún más, hasta llegar a el culmen, digamos que el bandolero por excelencia de todos los tiempos, totalmente mitificado y que no existió nunca, pero la gente piensa que sí, es Curro Jiménez, que es este señor que tenemos aquí. El barquero de Cantillana, efectivamente. Pero la verdad es que las historias de Curro Jiménez se basaron en el barquero de Cantillana, pero en una obra literaria del barquero de Cantillana, es decir, que de ahí a la realidad dista un mundo. Pero bueno, al final lo que se hizo con él es dulcificar todas las historias que habían llegado hasta el momento sobre bandoleros y convertir y crear el perfecto bandolero. Y yo siempre digo que es como nuestro Robin Hood. Traje originales de El Algarrobo, que si no os acordáis de quién es El Algarrobo es este.
Esta serie se grabó a finales de los 70. La que este museo está aquí. Este es nuestro bandolero. Dicen que es el más malo de todos los tiempos. Y aquí, como veis, vemos por qué lo llaman el bizco del Borges, porque era bizco de los dos ojos. Entonces, a pesar de ser bizco, claro, lo que todo el mundo conocía de él es que tenía una puntería brutal. Decían que donde ponía el ojo, ponía la bala. Y además de eso, tenía muy mala leche y empatía bastante poca. Es decir, que a veces mataba simplemente para alardear de puntería. Así de duro. Y estos que veis aquí son los miembros de su banda, que eran todos de pueblos de esta zona. Frasco Antonio de Triana, Melgares de Algarrobo, el portugués, que seguramente sería de Portugal, Manuel Vertedor de Totalán, y falta uno del que no hay imagen, que es el francés, que seguramente fue el hijo de un soldado francés desertor de la época de Napoleón y acabó siendo su hijo un soldado a las órdenes del bizco del Borges. Inventado bandolero. Sí. Todo el mundo en Andalucía debería conocerlo. Antiguamente, las personas mayores a día de hoy lo conocen absolutamente todos, porque sus historias siempre se han contado o al fuego por la noche en invierno o al fresco en verano. Y las historias de Diego Corriente, el bandido generoso, todo el mundo las conoce porque él nunca mató a nadie. Él venía de una familia muy humilde de agricultores y lo único que hacía era robarle caballos a los ricos, venderlos en Portugal y el dinero que conseguía se lo daba a las familias humildes de su zona, porque imaginaos, un agricultor en esa época, la diferencia con un esclavo es muy poca, porque trabajaban de sol a sol por lo que las migajas que les quisiera dar el gran terrateniente y es lo que hay y punto. Entonces él intentó cambiar las cosas. Lo que pasa que no le dejaron mucho. Con 25 años, el que era el gobernador de Sevilla, literalmente le cortó la cabeza. Así que, claro, al final no dejaba de ser un revolucionario y por tanto al poder no le interesaba que alguien estuviese agitando las clases populares. La uva, el tempranillo, se supone que es una de las uvas que madura más temprano. De ahí es que se llame uva tempranillo. ¿Y por qué pensáis que José María le pusieron el tempranillo? ¿Porque madrugaba mucho? No. Porque empezó muy temprano a robar. A matar. Él con 15 años tuvo una riña, dicen, en la feria de su pueblo, en Jauja, en Córdoba, por una mujer, por una novia, y acabó dándole un navajazo al contrincante y los mató. Y un viejo de su pueblo, cuando vio todo lo que pasó, dijo, anda que tempranillo has empezado. Y se quedó con el tempranillo, para toda la vida. Después es verdad que él tiene fama de ladrón de guante blanco, que realmente era un galán a caballo y que solamente robaba. Que él no llegaba a matar a nadie si no le quedaba más remedio. Su forma de actuar era súper inteligente a pesar de esas pintas que tiene, que esta es la realidad del tempranillo, este señor que vemos aquí. Pues ahí donde lo veis era un auténtico crack, porque tenía trabajando para él más de 100 personas, 100 bandoleros. Su forma de trabajar era controlar toda la frontera natural de Andalucía con Castilla y Extremadura de tal forma que todos los pasos lo tenía controlado. ¿Qué significa eso? Que en Andalucía no entraba nadie sin que le tuviese que pagar el impuesto revolucionario al teocadillo. Entonces, de hecho, se decía en esa época, él decía, en España manda Fernando VII, pero en Andalucía mando yo. Porque en Andalucía se decía lo que el tempranillo decía. Pues libre no lo conocía, tenía más ocupaciones que... Bueno, y aquí nos cuenta por qué él llegó a convertirse en bandolero. Él era torero en Ronda y lo llamaron porque Fernando VII venía a Málaga, capital, y querían que torease para él. Por el camino a Málaga se cayó del caballo,
se hizo daño en el brazo y como ya no podía torear, se volvió a casa. Pero claro, se volvió a casa antes de lo que lo esperaba. ¿Y qué es lo que se encontró? A ver si alguien es capaz de... La mujer con otro. Su mujer con otro. La mujer estaba manteniendo una affair, vamos a decirlo así, con otro hombre. ¿Y ese hombre quién era? Fijaos bien. Otro bandolero. Un chico joven, ¿no? No, El cura. el cura del pueblo. La mujer tenía una affair con el cura de Ronda, sí. Bueno, ella rentre chez lui, sa Y femme entonces, était ahí se ve que está vestido de negro. Entonces a él, al cura, le cortó el cuello, a la mujer la tiró por el balcón y la mató, y después de matar a 2 personas, tiene 2 opciones en esa época. O el garrote vil, o hacerte bandolero. ¿Qué hizo él? Pues bandolero. Ya llegó el momento en el que había que terminar con el fenómeno. ¿Qué se hizo? Crear un cuerpo dentro del ejército especializado en monte, a caballo, y cuyo fin principal era acabar con los bandoleros. ¿Qué cuerpo es este? La Guardia Civil. La Guardia Civil. Hay mucha gente que se piensa que la Guardia Civil se creó con los años del franquismo y tal, pero es que en esa época la Guardia Civil tenía ya casi 100 años. La Guardia Civil se creó en el año 1844 y a día de hoy sabéis que sigue teniendo ese vínculo con lo rural, con el interior, con el campo, porque al final su gen es el campo, que era donde estaban los bandoleros y con lo que ellos tenían que acabar. Como he dicho antes, era la otra parte de la moneda. El creador es el duque de Ahumada, que es este señor que vemos aquí, y aquí podemos ver un traje prácticamente de esa época, que tiene más de 100 años, con el tricornio de gala, que sabéis que es el elemento más identificativo de la guardia. Si os dais cuenta, el duque de Ahumada, que es el fundador, tiene un traje que prácticamente es igual que ese que vemos ahí. Este mapa se creó explícitamente para situar todos los puestos de la Guardia Civil de ese año. Entonces, claro, la Guardia Civil estaba en todas las provincias de España, pero claro, España era mucho más grande que ahora. Efectivamente, porque Cuba era una provincia de España, Puerto Rico, Filipinas, por supuesto Canarias y Guinea Ecuatorial. Por tanto, la Guardia Civil efectivamente estaba desplegada en todo el territorio español del momento, en un mapa, en este caso, que duró muy poco tiempo, porque solamente 3 años después España lo perdió todo, con el desastre del 98. Por suerte, Canarias ahí sigue, que es nuestro paraíso particular. Un dato súper curioso es que la Guardia Civil adaptaba su indumentaria, evidentemente, a los lugares en los que estaba. Yo, por ejemplo, no lo sabía antes, pero mirad cómo vestía un Guardia Civil, por ejemplo, en Cuba. O, para mí, el más gracioso de todos, por decirlo de alguna forma, es el traje que la Guardia Civil llevaba en Filipinas. Que es este traje que vemos aquí. Este mapa, además del estado de conservación que tiene, ¿no? Que es un mapa con 130 años, a color y evidentemente con las provincias de ultramar en este caso, para mí otra de las cosas más chulas que tiene es que tiene un nivel de detalle que ni tan siquiera un mapa a día de hoy lo tiene. ¿Por qué? Tiene una explicación, claro. Aquí están prácticamente el 100% de todos los pueblos, pedanías, todo lo que existía en el momento. ¿Por qué? Porque la Guardia Civil, los puestos de la Guardia Civil estaban especialmente en lugares pequeños, en villas, en cruces de caminos, en cortijas. ¿Por qué? Porque era donde estaban los bandoleros. Por tanto, tú tenías que poner el puesto donde tenías que encontrar, en este caso, a los bandoleros. Por eso están prácticamente todos los pueblos de España, el Borges incluido. Yo de armas no soy experto, no os engaño. Lo que sí os puedo contar es que estas navajas de aquí, junto con los puñales, y estas navajas de aquí, son navajas de época, del 19. Estas son réplicas de navajas del 19, pues son navajas actuales. Y estas de aquí son una maravilla. Especialmente la que vemos ahí con la parte final se llama navaja de cascabel, porque efectivamente es como la cola de una cascabel. Y esta que vemos aquí, una navaja isabelina, que esa es una pasada. ¿Veis? La empuñadura de plata, ese hueco, ¿veis el hueco que hay en medio justo? Un círculo. Es porque la navaja esta se estilaba meterle la moneda en curso. La moneda desapareció en el transcurso, pero ahí estaba.
Y un detalle más muy chulo es que si os dais cuenta, en lo que es la hoja hay grabada una escena de toreo. Como está oxidada, cuesta verla, pero si miráis un poquito así, se ve. No sé si veis aquí que está el hombre, el capote y el toro. ¿Y alguna pertenece a algún bandolero famoso? Que sepamos, no. Lo que sí sabemos es que el modelo que tenía Curro Jiménez, que sale en la serie, es exactamente igual que este. O sea que sí que se inspiraron en la realidad del momento y usaron una navaja de esa. De hecho, él sale en algunos fotogramas y tal que he buscado en Google, sale él con la navaja esta.